como presentándole a la gente a Jesús, o sea, a mucho antes de que él llegara, pero o sea, decía que Jesús ya estaba muchísimo antes. Claro, exactamente. Juan está presentando también a Jesús, pero dimos aquí algunas características del apóstol Juan, pero Juan el Bautista, ¿qué dice? ¿Qué descripción dice Juan el Bautista que no dice Juan el apóstol? Hay algo que dice claramente. Juan dijo algo. ¿Qué es antes de él? ¿A qué viene? Pero aquí en la cita. Dentro del pasaje. Este es de quien yo decía. Ahí va. Sí. En el versículo 15, ¿qué dice? Este es el que yo decía, de quien yo decía, el que viene después de mí. ¿Sigue? Y que es antes de mí porque era yo primero. Era primero que yo. Era primero que yo. ¿Qué? Jonathan, así se empiezan las citas, A ver, dice en el versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Luego después dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Ahí es una forma que Juan el apóstol está utilizando a Juan el Bautista como una realidad, porque Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía, ¿no? De voz clama en el desierto. Entonces está diciendo que Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía y él está dando testimonio de este logos. Exactamente. Entonces es una forma de escritura, no sé si bien decirlo, como una justificación de Juan el apóstol diciendo, o sea, yo no estoy inventando nada de que me estoy sacando de la manga, sino viene de cosas atrás. Sí, y de hecho me gustaría más bien que viéramos ahora solo leímos hasta el versículo 18, pero si leemos en el versículo 29, bueno, del versículo 19 al versículo 28, si se fijan ahí, está hablando un poco acerca de quién empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Y bueno, nos da ahí una pequeña introducción. Pero en el versículo 29 está hablando de algo que dice Juan el Bautista, y concretamente dice: al siguiente día vio Juan a Jesús, se refiere a Juan el Bautista, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizado. ¿Qué habla aquí Juan el Bautista? ¿Está? Ok, vamos a ver. Juan el Bautista da una declaración acerca de un personaje que él se le presenta, que él conoce. Igual que Juan el apóstol, Juan el Bautista conoce a Jesucristo y dice: pero a diferencia de Juan el apóstol, Juan el Bautista tuvo menos contacto. ¿Quién sabe por qué eran primos? Pudieron haber tenido mucho contacto. Pero entonces, ¿por qué hay un versículo que dice que manda a sus discípulos y le dice: tú eres? El hermano Neftalí lo aclaró el otro día en la predicación. me dormí. Así estaba. Gaby, Isaac te va a responder. Gaby estaba probando. Gaby ya lo sabes, no estaba probando el hermano. Porque Juan el Bautista, cuando es tomado preso, empieza a tener lo que cualquier hombre, o sea, tener dudas, porque a cualquiera en un momento de esas dificultades te vienen dudas. Y en realidad no pregunta quién es él, le pregunta si de veras él es el Cristo. O sea, y cuando le da a Jesús la respuesta, él se queda satisfecho con esa respuesta.
porque él en realidad lo que estaba teniendo era dudas sobre su propia misión. Una crisis, ¿no? Cuando uno, me ha pasado a mí, tenemos crisis ministeriales, en el primer momento le empieza a uno a ir mal, no tienes para comer, te va mal en la iglesia, se te van los congregantes, y dices, ¿de veras Dios me llamó para esto? O sea, al final de cuentas, yo estaba trabajando bien, como dicen en los mundanos, estamos chupando tranquilos, ¿no? Y a la mera hora vienen los el bautista se siente decepcionado de sí mismo. Entonces dice, ¿de veras eres tú el que yo estaba anunciando? ¿No me habré equivocado? ¿De veras mi función ministerial la cumplí? ¿O me estaba yo engañando a mí mismo? Y por eso Jesús con lo que le responde es con las señales. Le dice, id y decid a Juan, los ciegos ven, los cojos son sanados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Y con esa explicación, Juan era completamente perfecto. Entonces, sí sirvió lo que yo estaba haciendo. Mi ministerio tuvo una razón y pudo haber tranquilo. Entonces, esa es básicamente la razón. Pero él pudo haber conocido, no lo dice la Biblia tan enfáticamente, pudo haber conocido más profundamente a Jesús, porque eran familiares, aunque no vivían en la misma ciudad. Eran, digamos, lejanos, pero sí deben de haber tenido algún tipo de contacto, porque inclusive sus madres tienen contacto entre ellas antes de que nazcan. Juan le llevaba 6 meses de edad. Bueno, ya tenemos los primeros. Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado, del mundo. Esta es la declaración que Juan el Bautista. Muy bien. Iba a decir algo. Muy bien. Es que yo estoy en ese coro, pero no estoy ensayando. Bueno, en este mismo versículo 1, a partir del capítulo 35, empezamos a ver que no solamente estos dos personajes, también empezamos a ver que Juan el Bautista tenía discípulos, ¿no? Bueno, se nos habla de dos principales, uno que es Andrés y otro era... No, se asume que es Juan, no dice su nombre, pero se asume que es el mismo. Bueno, puede ser. Porque dice que hay dos y nada más luego dice muy bien. Yo, perdón, Andrés. Dice Andrés. Muy bien, Andrés. Se asume que es el mismo. Es que Juan siempre, durante todo el Evangelio, se va a hacer como menos. O sea, como Juan que no se niega, un que- eufemismo, nunca se menciona a sí mismo. Ahora, en tercera persona. Siempre lo menciona el persona. amado. Pero es curioso porque nunca dice su nombre. Lo mismo pasa en el libro de Marcos, muchos asumen que el joven que subió desnudo era el mismo Marcos, pero nunca dice que es Marcos. Como un joven. A cualquiera le da pena. ¡Qué vergüenza! A mí también me hubiera dado pena. Los calcetines con Bueno, va a pasar lo mismo. Va a pasar Jesús, si lo leen más adelante, la idea es que lo lean. Pero bueno, la historia más o menos dice, Jesús llega, lo ven estos dos discípulos y lo siguen. Andrés después, ¿qué hace? Le dice a su hermano Pedro. Ajá, va con Pedro. Pedro. Pero ¿qué le dice? Le da otra vez una descripción. Hemos Le hallado. dice, ¿qué le dice? Ajá, ¿por qué? Porque él Lo vio. le contaron. No. Lo vio. Que le dijo a Juan, no, fíjate que no sé qué onda. No, ahí. Había pasado toda la tarde con Jesús. Exactamente, dice en el capítulo 35 y 36, se lo voy a leer Versículo. rápido. Versículo, perdón. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ahí están sus 2 discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Que implica una acción, ir, una corporalidad, ¿no? O sea, no fue una, ¿cómo se llama? Algo, una analogía o algo así, ¿no? Fue algo físico, fue corporal, bueno, implica muchas cosas. Pero bueno. Pero esa misma tarde se fueron con él a su casa y ellos estuvieron hasta la noche. Exactamente, Luego luego le dicen, 4 de la tarde. le dicen, maestro, ¿dónde habitas? Y Jesús los llevó. Bueno, entonces ahí igual pudieron haber
ahí está la presencia. Jesús conociendo, Andrés conociendo a este personaje. Este personaje que habla Juan, que hablan los dos Juanes, y después va y le dice a Pedro. Si se van dando cuenta cómo va pasando la voz, pero no una voz de chisme. Sí, sino de personas que realmente tuvieron un encuentro. De hecho, Andrés le presenta a Jesús a Pedro. Exactamente, no le cuenta, le presenta. Ajá, muy bien. Después hay otro personaje, un poquito después, que, bueno, otros dos. Felipe y Natanael. ¿Sí? Ok, ¿qué hace Felipe? Bueno, a partir del capítulo 40, del versículo 43 al 51, nos va a relatar ahora la historia de cómo es que Felipe encuentra a Jesús, pero no solo eso, sino que Felipe va y le dice a Natanael, pero esto sí es de oídas, esto sí, Felipe sí le dice, oye, fíjate que, ¿qué le dice? Aquel a quien escribió Moisés. Ajá, que hemos hallado, y viene de Galilea, y no sé qué, y Natanael, pues sí, está bien, que lo conozcas, ¿no? Hasta le dice, de Galilea puede salir algo bueno, y no sé qué. Bueno, Natanael, No le creí. o sea, y está en su derecho, ¿no? O sea, como alguien puede llegar a mí diciéndome, no, es que de verdad yo lo vi, es el Salvador, me cambió la vida, bla, bla, bla. Natanael es este personaje, como todos nosotros, a quien alguna vez nos han hablado de un Salvador, de Jesucristo, ¿ya? Pues está bien, pero no tengo por qué creer. No tengo por qué creer en alguien que tú conoces. Está bien que lo conozcas tú, pero yo no tengo por qué creer. Está bien. ¿Por qué vas a creer en alguien que no conoces? Ellos creían, tenían todos algo en común, conocían a Jesucristo. Natanael no lo conoce y no cree. Pero ¿qué pasa después con Natanael? Dice en el capítulo 47, versículo, perdón. Nos quiere hacer leer. Pero imagínense, ella está peor que Jonathan, porque ella le está aumentando Peor que todo el Jonathan. capítulo de Juan. Ok, el versículo, ahora sí te dije bien, ¿verdad? Versículo 47, ¿qué dice? A ver, lea ahí en el versículo 47 al 50. Todos. Ajá. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Ok, Adrián, ¿puedes leer el 48? Sí. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Rosita, el 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Natanael? ¿Qué le pasa a Natanael? Ok, llega Felipe, le cuenta de Jesucristo y le dice un montón de cosas, no cree. Él no cree. Un encuentro confuso. Él no cree. Muy bien. Ya vimos que estaba en su derecho de creer, de no creer, bueno. Pero ¿qué pasa? Exactamente. ¿Cómo dice? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, venía, ahí estaba él, Jesús, y llega Natanael.
pasa? ¿Quién me dice? ¿Qué le pasa a Natanael? Bueno, pues por las características del lugar, identifico que sí era. O sea, a ver, si alguien me dice, he aquí, no sé, esas son las palabras que le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y ya, fue todo para que creyera. O sea, si alguien me dice que yo estoy abajo de un árbol, pues yo no. O sea, sí, pues sí. Si me dice, yo te vi en el micro, está bien. Sí, está bien. Y luego, me estás siguiendo, tienes un problema, no sé. Pero ¿qué pasa? Esas palabras, Natanael era un incrédulo totalmente, no creyó en nada que le dijo Felipe. Pero Jesús de pronto le dijo, porque te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Fueron palabras suficientes para que Natanael no solamente le dijera, wow, oye, ¿cómo? No, Natanael le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero aquí antes, es como se Natanael se acerca a Jesús y Jesús responde, aquí dice, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, o sea, como que le dijo algo personal, o sea, describió algo de su persona, algo que no cualquier persona que te va así debe pasar, te puede decir. O sea, yo no puedo ver pasar a Raquel sin conocerla y decir, ella es cristiana, porque nada más la vi pasar. En cambio, aquí Jesús habla de Natanael con algo personal, y ya es cuando Natanael dice, ¿de dónde me conoces? O sea, como que ahí ya le entró la inquietud y ya fue, lo demás. Exactamente. Jesús le dice algo a Natanael que seguramente solamente Natanael sabía, algo muy, muy personal. Y no solamente eso, sino que tiene que ver el lugar en el que estaba. Pero al decirle eres un verdadero israelita, no se refería a su nacionalidad, se refería a que era un judío auténtico, una persona que llevaba a cabo todos los ritos de la ley y que trataba de cumplirlos. El sentido del versículo griego exactamente es lo que dice. Y también físicamente se puede saber de un judío, Exactamente, a eso me refería. que es muy privado de los hombres. Sí, exactamente. Por eso lo miro en el arbolito, porque un hombre miró a otro hombre, que es lo que estaba haciendo en un árbol. Los hombres judíos se distinguen de los otros hombres por algo que solamente se puede ver cuando está uno abajo de la higuera. Haciendo una necesidad. Todo más claro. Bueno, independientemente de la confesión, del diálogo que hubo entre Natanael y Jesús, que pudo haber sido muy personal o no importa, ahí está otra vez el mismo evento. Él lo conoce. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personajes. A Pedro ahorita. Tenemos a Juan Apóstol, Pedro Bautista, Andrés, Felipe y Natanael. Ok, estos son nuestros personajes. Ahora, solamente vamos a poner aquí una cosa. Ya borró a Juan, a Felipe. Me desdigo. ¿Cómo se llama? Sí, la este contrataría. taller? Es un taller de... Pone silencio.
Di las cosas como son, ¿no? De evangelismo. Bueno, pues aquí yo les tengo una pregunta. Muy sencilla. ¿Cómo puedo hablar de alguien que no conozco? Específicamente me refiero, ¿cómo puedo evangelizar sin ser salvo? Y aún más, ¿cómo puedo ser salvo si no conozco? Bueno, en todos estos personajes, como ya nos mencionaba Nadia, vemos una principal característica. ¿Cuál era la característica de todos los que hablaron de Jesús? Que lo conocían. Que lo conocían. ¿Porque les habían dicho lo del Hijo? Porque ellos lo vieron. Porque vivieron algo con Él, porque estuvieron cerca de Él, porque convivieron con Él cara a cara. ¿Ok? Nadia aquí nos hace una pregunta muy especial realmente, porque algo que aprendemos, por ejemplo, del apóstol Juan es el hecho de que él lo conocía cara a cara, lo conocía de que comía con él, caminaba con él, estaba con él todo el tiempo, inclusive se le menciona como el discípulo amado porque era el más allegado a Jesús. Ahora, ¿qué podemos tomar nosotros de enseñanza en esto? El hecho de que nosotros primero necesitamos ¿qué? Para hablar de Jesús, conocerlo. ¿Y cómo podemos conocerlo? Es una forma. A ver, otra forma. Platicando con él. Exacto. Orar. Comunión. Porque no es lo mismo orar que tener una comunión íntima con Dios. Yo puedo orar por los alimentos, pero de eso a que yo tenga una comunión íntima con Dios dista mucho. Pero ahí quería compartir algo que aprendí en la semana, porque estaba leyendo en Números sobre la historia de Balaam. Y Balaam era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que era profeta, porque escuchaba la voz de Dios inclusive. Pero a pesar de todo eso, en su corazón había soberbia. Porque cuando llega el rey y le dice, ven para que te honre, a pesar de que Jehová le había dicho, no vayas, él le dice, bueno, déjame, le pregunto otra vez a Jehová a ver qué dice. Pues como diciendo, a ver si así me da chance, me van a honrar. Entonces vuelve a consultar a Jehová. Y Jehová ya conocía que en su corazón había el hacerlo. Y por eso le dice, bueno, está bien, sí vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. A veces somos así. Conocemos a Dios, tenemos esa comunión con Él, oramos, pero al pequeño detalle, no nos gusta someternos a su voluntad. Bueno, algo muy importante principalmente en esto es precisamente conocerlo. Lo que le pasó a Rubén es porque no conocía al personaje que nos dijo esta Gaby en el pizarrón. Y aún Rosita, viendo las características del personaje que nos dijo Ociel, pues también no era así como que muy convincente porque ella no lo conoce. Pero ellos, como ya nos estaba mencionando Nadia, conocían en persona a Jesús. Nosotros no podemos predicarle a alguien si no lo conocemos. Nosotros, ¿cómo podemos conocer a nuestros padres o a nuestros hermanos? A ver, ustedes los que son hermanos, ¿cómo pueden decir, me conozco Reina Rubén? Porque vivo con él. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder predicar de Jesucristo?
convivir con Jesucristo todos los días. Si a mí de repente un día se me olvida orar, entonces ya no estoy cumpliendo eso de convivir todos los días con Jesucristo. Ya no estoy viviendo todos los días para conocerlo a Él en persona. Y si yo no lo conozco, ¿cómo puedo hablar de alguien desconocido? Nos va a pasar lo que le pasó a Rubén. No vamos a decir, pues Jesús es, pues una verdad, déjame ver quién es Jesús, porque no lo conocemos. ¿Y qué es la otra cosa que podemos aprender de Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿cómo lo denominó a Jesús? El Cordero de Dios, el pecado del mundo. Exacto. El otro personaje podemos adquirir esto que dijo de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Es el único sacrificio vicario. A ver, ¿quién sabe lo que quiere decir vicario? Sí, es una especie de representación de, o se hace. Juan lo que nos estaba diciendo es que Él vino en representación de Dios para pagar ante Dios por nosotros. O sea, vino en sustitución de, pero en favor de. Eso quiere decir vicario. Entonces, Él es un sacrificio vivo. Pero hay otra cosa, que vino a quitar, ¿qué, hija? El pecado del mundo. Vino a darnos redención. ¿Quién me puede decir qué quiere decir la palabra redención? Recupero. Perdón. Es más ad hoc lo que dijo Gaby, recuperar. Es como el monte de piedad, ¿no? Exacto. ¿Te vas a dejar una prenda? Sí, iba a dar ese ejemplo justamente. A ver, tú sí. Si por ejemplo, yo llevo este proyector ¿Y al por qué vas a monte, llevar ese proyector si es de la iglesia? Porque no es tuyo. porque, bueno, llevo mi computadora. Llevo esta computadora al monte de piedad. La empeño, me dan un dinero y luego la quiero recuperar. La redimo con el mismo precio que me costó y la estoy pagando 2 veces. ¿Ya vieron? Porque la pagué la primera vez cuando la compré, pero la estoy pagando por segunda vez cuando la estoy recuperando. Jesús eso hizo con cada uno de nosotros. Por eso Juan se refiere al Cordero de Dios que quita el pecado. Si quitas la luz porque le está dando a mi mamá. Lo aprendí. Lo vas a dejar ciego. No se ha Toda pagado. lámpara. No se ha pagado. Desconecta. Mejor cierra los ojos. Mira, cierra los ojos porque al cabo que por ti andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir Jesús? La primera vez nos hizo, a Él le costó hacernos. La siguiente vez nosotros nos perdimos porque nos pusimos bajo las órdenes de Satanás. Al Espérate, ¿por qué me momento, enseñas perfecto? Yo no soy. cuando entramos en el pecado. Pero entonces Jesús hizo un plan con Dios el Padre y el Espíritu Santo para redimirnos, o sea, volvernos a comprar del pecado y volvernos a traer a sus caminos. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está volviendo a pagar por nosotros con su propia vida para poder nosotros ser limpios y libres del pecado. ¿Ok? Eso es algo muy importante en esto, pero hay otro concepto que tenemos que aprender el día de hoy. Dios era verdadero hombre y era verdadero Dios. Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios. Si no hubiera sido verdadero hombre, no hubiera podido pagar por nosotros como hombre. Pero también si no hubiera sido verdadero Dios, quizás no hubiera podido cumplir la ley tan exactamente como Él la cumplió para hacer redención por nosotros, el Cordero perfecto y sin mancha. ¿Ok? Entonces, hay algo que tenemos que saber el día de hoy. El hecho de que nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo, tomando el Evangelio como una solución a nuestros problemas, o sea, decir,
Si tú te acercas a Dios, mira, tu vida va a ser color de rosa. O si tú te acercas a Cristo, mira, tu familia va a estar bien. Si tú te acercas a Cristo, mira, tu economía va a estar, pero hasta arriba. Eso es tomar el nombre de Dios en vano y tomar el Evangelio en lo poco. Si bien es cierto, Dios nos da las bendiciones cuando ya estamos en el camino de Dios, pero no podemos predicar a Dios rebajando todo el sacrificio que Él hizo a una predicación de ese nivel. Nosotros tenemos que predicar a un Dios, a un Jesús que nosotros mismos debemos conocer en nuestras vidas y que nosotros mismos tenemos que practicar, porque nosotros tenemos que haber vivido el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, conociendo que fuimos pecadores y que nos redimió y que nos limpió de nuestros pecados, y no podemos decir algo que nosotros no hemos experimentado, como los apóstoles no podían decir algo que ellos no habían conocido. Nosotros, para predicar el Evangelio, tenemos que haber conocido al Verbo, al Logos, para poder decir sobre Él quién es y quién fue nuestra vida. Revisando el video de la semana pasada, me di cuenta de que en el calor de lo que estaba yo diciendo, me faltó explicar algo. Dije al principio de la clase pasada que había 3 cosas que yo había aprendido que eran las únicas que necesito para aprender a predicar. Y nada más dije la primera. La primera es hacer de la palabra de Dios la parte más importante e integral de mi vida. O sea, si yo no vivo la vida de Cristo, si yo no vivo el Evangelio de Cristo, no puedo yo predicar el Evangelio. La segunda, ya son de las 2 que no mencioné, consiste en tener la seguridad de que el único que hace la obra en el corazón del pecador es Cristo. Y por tanto, tengo que estar orando para que Dios toque a esa persona que no conoce a Jesús y esa persona llegue a conocer. Y la tercera es esto que acabamos de ver: presentar a Jesús como una persona a la que yo conozco. La primera cosa que mencioné, el hecho de que yo pueda vivir el Evangelio, es una cosa sobrenatural. El apóstol Pablo dice claramente que nadie puede hacer la voluntad de Dios por sí mismo. Vean Romanos capítulo número 7. No podemos. Dependemos absolutamente, totalmente de la gracia de Dios para lograrlo. Pero el mismo apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no voy. ¿Y no es Cristo? Vamos a retirar, chicos, oren por mí, porque yo oremos en Dios por los creyentes. Te oremos a la fe y para conocer que sí. Amén. Vamos. Gracias. Entonces, chicos, ¿nos vemos el jueves? ¿O cuándo? Jueves, sí. Porque vamos a jugar, chicos, Pregunto, ¿lo edito o no lo edito? ¿Lo edito o no lo edito? Lo dejo. Ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el libro de Isaías, capítulo número 26, versículo 2, dice: Jehová, tú nos traerás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Hay algo que se dijo hace rato y me duele un poquito que se haya tenido aquí usted, porque por cierto el que lo dijo, y me gustaría que le invitaran a que vea el video para que vea al final de lo que estamos hablando. Porque quiero aclarar algo que él dijo. Nosotros conocemos a Dios por su palabra. Es relativo. Jesús no dijo eso. A ver, ¿qué dijo Jesús acerca de eso? ¿Se lo deben saber? ¿En este libro de Juan? Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio
Porque a vosotros que ¿Os parece? os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de él. Dice que dan testimonio de él y que ellos creen que las escrituras les dan vida eterna. Pero no está diciendo ni que las escrituras me dan vida eterna, ni que yo conozco a Jesús por las escrituras. Las escrituras me presentan a Jesús y me dan la oportunidad de conocerlo. Pero este conocimiento es un conocimiento personal, directo. Dice en el libro de los Salmos que la relación íntima de Jehová es con los que le siguen. Hay una relación íntima de Dios con nosotros. Si yo no tengo esa relación íntima en mi corazón, en mi espíritu, yo no tengo realmente a Cristo en mi corazón. Dice en Romanos 8:14, a ver quién me lo lee, Romanos 8:14. Este es un versículo importante, Romanos 8:14. No. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una asunción muy dura en eso, porque si vemos el versículo 9, nos va a decir algo muy duro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu de Dios no está guiando mi vida, no está diciendo la palabra de Dios, dice el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está guiando mi vida, entonces no soy salvo. Ahí lo está diciendo. No lo inventé yo, dice la Escritura. Para que yo pueda ser salvo, yo necesito aceptar a Cristo. La palabra ni siquiera es aceptarlo, porque en Juan 1 no dice aceptar. ¿Qué palabra utiliza? Recibir. Es muy diferente. Es que Cristo esté morando en mí. Pero si Cristo no mora en mí, si el Espíritu de Dios no está en mí, ¿qué quiere decir entonces? Que no soy. Ahí lo dice. Puedo haber conocido la Biblia muchísimo. Yo sabía la Biblia de tapa a tapa cuando yo era un jovencito. Me crié, soy nieto de pastor, hijo de misionero. Mi mamá fue una ministro de música durante 50 años, 60. Yo aprendí en mi casa, las discusiones familiares eran sobre teología. ¿Y saben una cosa? Eso me sirvió para volverme un drogadicto, pandillero, malvado, pecador, perdido. Solamente cuando yo tuve un encuentro personal y directo con Jesucristo, yo pude encontrar la salvación. El aprender la Biblia después me fue útil. Todo lo que yo había aprendido de niño y de joven con respecto a la Escritura me empezó a ser útil cuando yo tenía a Cristo en mi corazón. Pero antes de eso no me servía para nada, porque no habitaba el Espíritu de Dios. La parte importante de esto está en que el primer punto es que yo tengo que tener a Cristo en mi corazón para que Él me dé la fuerza y la guía para vivir la vida cristiana. Al final del capítulo 7 del libro de Romanos dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después termina diciendo: gracias estoy a Dios por Jesucristo. Y en el capítulo 1 del versículo 8, el versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Si yo he dicho que recibí a Cristo, pero mi vida no ha cambiado, porque no ha habido una transformación que el Espíritu Santo haya hecho en mí, nunca he sido salvo. Porque el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu de Dios, no es una obra de mi. El punto número 2 que decía es que yo tengo que estar seguro de que quien hace la obra en el pecador tiene que ser el Espíritu mismo. Si el Espíritu Santo ya vive en mí y ya estoy viviendo la vida de Cristo porque me está guiando Cristo, entonces tengo que orar para que Dios toque a esa persona, porque Él es el que va a hacer la obra, no yo.
Y lo tercero que tengo que hacer es llegar con esa persona y ahora sí decirle, mira, este es mi amigo y ahora yo te lo presento. Ahora les voy a decir algo que es muy común entre los que de veras viven en Cristo. La mayor parte de las veces que ustedes de veras tengan a Cristo en su corazón y vivan la vida de Cristo, no van a tener que decirle a nadie, oye, ¿qué crees que quiero hablar de Jesús? ¿Saben por qué? Porque ellos le preguntan a uno, oye, yo he visto que tú tienes esto y esto, y tengo un problema y quisiera resolverlo. ¿Qué me puedes decir de tu Dios? ¿Qué me puedes decir de tu religión? ¿Cómo es que logras vivir esto? ¿Cómo lograste salir de este problema? Y entonces se nos da la oportunidad, porque el mismo Espíritu de Dios nos guía. La clase pasada dije que yo no le puedo exigir a alguien que nunca ha aceptado a Cristo que viva una vida de santidad. Y que cuando ya aceptó a Cristo, si de veras tiene a Cristo en su corazón, no le tengo que exigir que viva la vida de santidad, porque el Espíritu Santo lo va a guiar para cada día acercarse a esa vida de santidad. Si alguien no está siendo acercado a la vida de santidad, muy probablemente nunca ha sido. Entonces ahora vamos a pasar a la integración en evidencia. Yo les había dicho que la semana pasada, y espero que lo hayan hecho, compraran un cuaderno. Dije que no iba a revisar quién lo ha hecho. Si no lo han hecho, háganlo esta semana. Compren un cuaderno que sirva para llevar sus anotaciones de lo que están haciendo y que lo vayan revisando todos los días. Tienen que poner la fecha del día, tienen que poner las actividades espirituales que quieren realizar y las metas que quieren lograr, y tienen que planear o tachar cada vez que ustedes lo hayan cumplido o incumplido, hasta que se convierta esto en una verdadera forma de vida, en un hábito. Pongan ahí cuánto van a orar, pónganse metas, pongan ahí cuánto van a leer de la Biblia, pongan ahí cuánto van a testificar. Ahora, la tarea dentro de esto, para que vayamos llevando la integración en segundo término dentro de esta misma bitácora de trabajo, es que ahora vamos a hacer dos planteamientos. Uno, ¿dónde está el programa? El primer planteamiento que tenemos que llevar en esta semana, y debe ser para siempre, lo que estamos haciendo es la directiva de la. Número uno, tengo que, la palabra sería más bien, cuestionarme sobre mi crecimiento espiritual. Todos los días tengo que decir qué logré hoy y qué necesito crecer. Leí más la Biblia, hice más la voluntad de Dios, me di cuenta más del pecado que he estado cometiendo constantemente y lo estoy empezando a quitar. He podido vencer esto y esto, llevarlo a la oración y ponerme a trabajar sobre eso. La segunda parte es poner un objetivo, que ya les había hablado de esto, pero ahora lo vamos a poner. Un objetivo, ahora sí, de evangelismo. Esta es una persona. Oren, aquí primero vamos a orar para que Dios les ponga la necesidad. A veces la necesidad es muy evidente. Un amigo que quiere suicidar, eso sería muy evidente, pero a veces no es tan evidente la necesidad, a veces es alguien que está callado y nunca nos dice sus problemas. Entonces necesitamos que el Espíritu de Dios nos ponga en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que orar por esa persona? Tenemos que orar para que Dios nos diga quién es esa persona. Luego, otra vez orar por la persona.
para que Dios empiece a tocar. No vamos a hacer nada más en esta semana. Vamos a cuestionar sobre nuestra vida espiritual y vamos a orar al respecto para empezar a luchar. Vamos a orar para que Dios nos diga la necesidad de alguien y podamos orar para que esa persona sea salva. Vamos a estar orando por esa persona para que Dios toque su corazón y la transforme. Y llegue un momento en el que Dios nos diga cuándo le vamos a decir a esa persona, mira, te presento a mi amigo Jesús. ¿Ok?